¿Lista? Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de nutrición, entrenamiento, culturismo y muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta otra vez de presentar a mi entrenadora favorita, Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, Sam, muy bien, mira, venimos combinadas de Sí, amarillo el día de hoy. hoy nos pusimos de acuerdo mental. Así es, ¿no? Todo muy bien. Contenta por este episodio que tenemos el día de hoy, que es un tema que tanto a ti como a mí nos apasiona muchísimo. A veces creo que en mi caso personal, al borde de un poquito la obsesión de pronto, y esto puede jugar en contra, algo que ya hablaremos, pero bueno, que sin duda es importante. Sí, es un tema bastante importante que si bien forma parte de nuestro día a día, también poco se habla de él porque lo hacemos de una manera inconsciente, o sea, poca importancia le tomamos a su higiene. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Del sueño, amigos. Sueño, cronobiología y cómo esto afecta también nuestra vida y en la vida de fitness, en la vida de esta disciplina, en la vida de pues de uno como atleta, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar de eso, de nuestro sueño tan importante. Y también es uno de los temas que más me apasiona. La verdad, yo quisiera leer tanto sobre eso, hablar tanto sobre eso, escuchar, que por eso es que elegimos ese tema para el día de hoy. Pero ¿con qué empezamos, Lau? Bueno, pues primero creo que deberíamos de hablar por qué es importante el sueño, ¿no? Y cuáles son las cosas que podrían suceder en caso de empezar a restringir tanto la cantidad como ir perdiendo la calidad, que es algo sumamente preocupante. Platicábamos antes de comenzar a grabar como con el entorno que tenemos hoy en día, de tantas distracciones, tantos estímulos, tanto tiempo que pasamos en las pantallas, ¿no? A partir de la pandemia creo que algunos de nosotros un poquito más, pues bueno, al final eso tanto afecta la cantidad de horas, nos vamos a dormir más tarde, porque a ver, otro episodio más, ¿no? Nada más que acabe nada más voy a contestar este mensaje, ¿no? Y buena parte creo de nuestro entretenimiento está hoy en día en las pantallas y pues lo vemos, ¿no? O sea, lo vemos como la gente eh, puede seguir durmiendo la misma cantidad de horas, pero no es de la misma calidad. ¿Y qué pasa? Que entonces empezamos a buscar estimulantes, empezamos a hacer uso de mayor consumo de cafeína para poder mantener ese rendimiento en nuestras tareas del día a día, pero perdemos de vista lo principal, que es al final de cuentas tener una buena cantidad y calidad de sueño. Sí, y también para esto hay que aclarar sobre la importancia de la cronobiología, ¿no? En realidad nosotros funcionamos por un reloj interno, que son los ciclos circadianos, que funcionan como, podríamos decir, el reloj biológico o nuestro marcador de tiempo a través de la luz y la oscuridad, que es el sueño y la vigilia. Entonces, para nosotros, para nuestro cuerpo y nuestro cerebro es muy importante autorregularse y para eso utiliza justo la luz que se viene o se palpa a través de nuestros ojos, ¿no? ¿Cómo es que nuestros ojos captan la luz a través de los núcleos supraquiasmáticos, que es lo que les da la señal a nuestro cuerpo o a nuestra glándula pineal de si segregar, por ejemplo, melatonina, esta hormona que vamos a hablar más adelante, o no? Entonces, es muy importante también darnos cuenta y hacernos consciente de estos ciclos biológicos que usualmente están un poco irrumpidos por las luces artificiales, que también hablaremos de cómo afecta eso a nuestro sueño y la calidad de nuestro sueño. Y para esto, por ejemplo, les quería decir aquí que en 1729 leí, porque me informé sobre eso, un geofísico francés,
Jacques de Mairán hizo un experimento con las plantas y se dio cuenta cómo las plantas se autorregulaban también en sus ciclos. Ellos también tienen un reloj interno. Entonces fue la primera acercamiento a este ciclo biológico y de ahí se empezaron a hacer diferentes tipos de estudios en las personas y sí, confirmaron exactamente que nosotros tenemos un reloj interno. Y por ejemplo, en 1938 también hubo un doctor, Nathanael Kleinman, junto con su pupilo, se podría decir, Richardson, en la Universidad de Chicago también, donde hicieron un experimento en el cual se incrustaron o fueron a unas cuevas. No sé si sepas sobre este experimento del famoso de las cuevas. Estuvieron 6 semanas ahí, al final fueron 32 días los que estuvieron ahí en unas cuevas de Kentucky. Y entonces ellos, ¿qué querían hacer? Querían comprobar si realmente teníamos un reloj interno que se regía por la luz o si nosotros nos podíamos autorregular. Y se dieron cuenta que exactamente cumplíamos con ese reloj biológico interno, a pesar de que ellos no tenían luz porque estaban en unas cuevas súper, súper oscuras y profundas, tuvieron estos ciclos de 26 a 28 horas más o menos. ¿Y de qué se han dado cuenta también los científicos? Que nosotros nos regulamos por un reloj interno de 24 horas, que no es exacto, es un reloj de 24 horas con 15 minutos más o menos, y a partir de ahí es como empezamos a funcionar. Ahora, también es importante saber por qué es que el sueño es afecta tanto, por ejemplo, en la calidad de nuestro entrenamiento también, en nuestra salud, en nuestra calidad de vida. Bueno, de eso también vamos a estar hablando. Entonces, ahora sí, Lau, te paso la palabra. ¿Por qué dormimos? No, pues todo eso está muy interesante, perdón, de los ciclos circadianos y la cronobiología, porque al final pues tenemos, o sea, horarios en los que descansamos, horarios en los que comemos, y todo eso está regulado finalmente por la salida y la puesta del sol. Es así como sabríamos que está iniciando o está finalizando un nuevo día. Sin embargo, ya nadie se duerme a las, no sé, aquí por ejemplo está empezando a oscurecer por ahí de las 7:30, más o menos casi nadie se duerme a esa hora, ¿no? Mucha gente a esa hora apenas está terminando de trabajar y casi nadie se despierta, o bueno, no todo el mundo se despierta a la hora a la que empieza a salir el sol. Y de ahí empieza a haber todo este tipo de desregulaciones que, como Exacto. tú bien lo mencionas, pueden afectar el rendimiento, pueden afectar la composición corporal, nuestra capacidad de ganar músculo y de perder grasa se puede ver sumamente afectada porque el sueño va a tener implicaciones en distintos sistemas, el sistema neuromuscular, el sistema endocrino, el sistema nervioso, el sistema gastrointestinal. Entonces, de ahí que sea tan importante cuidar el sueño. Por ejemplo, hay un estudio bastante famoso, bastante conocido del Cheva y colaboradores, que se llama Insufficient Sleep Undermines Dietary Efforts to Reduce Adiposity. Y básicamente lo que en este estudio hicieron fue, tuvieron 10 personas con sobrepeso, mayores de edad, adultos, 3 de ellas eran mujeres y 7 de ellos eran hombres. Eh, Todas las personas estuvieron bajo un protocolo de pérdida de grasa, les indujeron un déficit calórico y las dividieron en grupos. Hubo un grupo que durmió 5 horas y media y hubo otro grupo que durmió 8 horas y media. Las personas que durmieron 8 horas y media no solamente perdieron más grasa corporal, sino que también incrementaron su masa libre de grasa. Entonces, si eso lo trasladamos, obviamente, pues no es la misma población, ¿no? O sea, tal vez nosotros no tenemos sobrepeso, no somos de esas edades, aquí la edad promedio fue de 41 años, pero sí se ha observado que cuando estamos en una etapa de pérdida de grasa es todavía más importante el cuidar el descanso, porque de otra manera podemos estar arriesgando la masa muscular que tanto trabajo sabemos nos cuesta ganar. Otra cosa también que en donde pudiera estar implicado el sueño es en la cuestión de la obesidad. Se ha visto que cuando no dormimos bien,
hay una desregulación en las hormonas que nos ayudan a mantenernos o que nos dicen que ya estamos saciados después de cada comida o que tenemos más hambre. Entonces, la leptina, por ejemplo, que es la hormona de la saciedad, entre comillas, puede verse disminuida y eso hace que tengamos más antojos, que seamos más propensos a consumir más calorías a lo largo del día y eso sabemos que no por un solo día, pero si se perpetúa, entonces podemos terminar ganando peso y ganando grasa, ¿no? Son dos de los estudios, de los escenarios donde vemos esa desventaja tan grande de no estar durmiendo lo suficiente. Es bastante interesante en cuanto a cómo funciona nuestra hipófisis y cómo regula también ella nuestras hormonas, nuestro sistema hormonal, porque tal como lo comentabas, cuando te duermes muy tarde, pues suben, se ha comprobado las hormonas del hambre, o sea, la grelina realmente se ve demasiado en alza y la leptina, la de la saciedad que comentas, pues baja bastante. Entonces, de ahí vienen también muchísimas cosas problemáticas. ¿Por qué? Porque ya empiezan también, vamos con los atracones, o sea, con temas de atracones, con temas de ansiedad, con temas de depresión, con temas de estrés, porque estamos alterando también nuestro sistema hormonal. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto de nuestro reloj biológico. Ahora también, como lo comentabas, lo de los ciclos de las hormonas, cómo nosotros también nos vamos sintiendo más agotados y nuestra voluntad se va agotando más conforme va pasando el tiempo, va mermando esta parte de nuestro cerebro porque vamos apagando ciertas partes cerebrales, como ya lo comentaba anteriormente, o sea, el núcleo supraquiasmático es el que pasa, el que capta o en el punto de cruce, se podría decir, de las señales de luz y de oscuridad en nuestro cerebro, que eso da señales a la glándula pineal y a nuestra hipófisis de segregar ciertas hormonas y va. Entonces es bastante importante también porque se sabe también que hay una parte de nuestro cerebro en donde se acumula la adenosina, que es estas sustancias del sueño, del cansancio, que hace que entremos a sueños profundos. Y ya me lo dirás tú, pero la importancia del sueño profundo es fundamental para la recuperación también del sistema nervioso central, de nuestra capacidad también neuronal y de nuestra cognición, de la consolidación, Conciliación. consolida, Consolidación, sí. eso, consolidación de nuestra memoria, entre otras muchas cosas. Además también que, bueno, hay que hablar que el sueño tiene 5 fases, algunos dicen que 4, dependiendo, y me gustaría explicarlo porque mucha gente no lo sabe. Cuando nosotros nos vamos quedando dormidos, estamos en un sueño ligero, se podría decir, que es el N1. Más o menos dura entre 15 minutos, 20 minutos, no está muy bien planteado, no para toda la gente es lo mismo, que es cuando nosotros empezamos a conciliar el sueño. La latencia del sueño. ¿Cuánto dura esa latencia del sueño? Es importante también para la calidad de este. Entonces, nos vamos quedando dormidos, estamos entre dormidos y despiertos, todavía nos sentimos despiertos. Sin embargo, ¿qué pasa? Después de estos 15 minutos, 20 minutos, pasamos a la siguiente fase, que es también el sueño ligero, es la N2. También dura más o menos como 20, 30 minutos. Es esta parte en la que tú crees que estás dormido, pero sigues escuchando. Que si de repente tu pareja azota la puerta, ya te levantas espantado, que escuchas las pisadas corriendo del niño, etcétera. Entonces, estamos en la N2. Pasa a la N3. La N3 es ya cuando empezamos a estar en este sueño profundo, que es cuando recién empiezan a activarse estos mecanismos de limpieza de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso central. No es hasta que entramos a esta N3, a esta fase de sueño profundo, cuando empiezan estos mecanismos. ¿Qué es lo que pasa? Se ha comprobado un sistema de limpieza que podríamos decir el camión de basura, ¿verdad?
para nuestro cerebro, que es el sistema linfático. No es el sistema linfático, es parecido, pero es en el cerebro. Sistema linfático, que se activa cuando nosotros estamos en estos sueños profundos. Ahí es donde se da la reparación, donde se da también la restauración de ciertas partes de nuestro cerebro y donde también se desechan metabolitos o productos de desecho de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso central. Entonces, si no entramos a estas fases, este mecanismo no se activa y por ende seguimos acumulando justo todos estos productos de desecho que no nos convienen realmente si queremos mejorar a largo plazo en nuestro rendimiento, en nuestra calidad de vida, etcétera. Entonces, por eso es importante los ciclos del sueño y cumplir con las fases. Ahora, después de esta fase de la N3 viene la verdaderamente y más importante, la fase REM, tan conocida, que es donde se dan estos sueños vívidos, se podrían decir. En la N3, que es la fase del sueño profundo, no soñamos. Sin embargo, en la fase REM, ahí es donde soñamos, que se le dice también la fase de los movimientos oculares Movimientos rápidos. oculares rápidos. Exacto, exacto. Ahí es. Y empezamos a tener sueños vívidos porque se ha comprobado que también ahí es donde se empieza a consolidar la memoria y empiezas a quitarte de cosas que el cerebro interpreta como dañinas. Por eso es que muchos hablan de la terapia del sueño. Entonces, es importante cumplir con estas fases de manera completa y se van repitiendo varias veces durante el sueño, durante toda la noche. Entonces, si nosotros no cumplimos con estas fases, es cuando nos empezamos a sentir cansados, no recuperados, no rendimos en el entrenamiento, no rendimos en nuestro día, estamos todo el tiempo irritables justo por esto. Entonces, bueno, también hablaremos más adelante del efecto de las siestas, ¿verdad? Que si son buenas, que si no, pero bueno, te paso el micrófono, Lau. No, sí, eso es muy interesante y bueno, pues todos nos ha pasado que podemos dormir quizás 7, 8 horas, pero despertamos y es como si nada hubiera pasado, como si recién nos acabáramos de acostar. Y en muchas ocasiones puede ser por eso, porque no llegamos a este estado o no pasamos, porque bueno, definitivamente pasamos por ahí, ¿no? Pero en nuestros ciclos de sueño, esa etapa del sueño profundo puede estar aminorada, ¿no? O se Exacto. interrumpe por alguna razón. Hay muchas cosas Así que es. podemos hacer para mejorar esa calidad del sueño, ¿no? O sea, una de ellas hablamos de disminuir el consumo de cafeína, especialmente de limitarlo. Eh, por lo menos unas 6 horas antes de irnos a la cama, que es la hora, 6 horas, la hora de vida o las horas de vida que suele tener la cafeína. Mencionabas como en las primeras etapas del sueño, pues todavía cualquier ruido, cualquier situación ajena puede despertarnos y entonces otra vez tenemos que volver a dormirnos. De ahí que sea importante que nuestro cuarto sea oscuro, tratar de no tener ahí dentro pantallas, dispositivos electrónicos, de preferencia delimitar el uso de todos estos dispositivos electrónicos por lo menos media hora antes de irnos a la cama, de preferencia más, y en vez de eso hacer alguna otra actividad que nos relaje, ¿no? Como puede ser leer, como puede ser escuchar algo de música, o sea, obviamente no música electrónica o reggaetón o algo así tal vez, ¿no? O sea, si a ustedes les relaja, pues, pues sí, El pero reggaetón es del bueno, diablo. eso ya es para otro tema. Pero bueno, esa es otra cosa que puede ayudar. Tratar de no llevarnos problemas a la cama, ¿no? O sea, si vivimos con Eso. nuestra pareja, tratar de no tener discusiones justo antes de dormir. Yo sé que en lo personal, o sea, eso es una cosa, o sea, con mi pareja y en general, ¿no? O sea, si yo me voy a la cama o sea, con esa sensación Cosas sin de resolver, ¿no? molestia, de tener cosas sin resolver, exacto, o sea, eso es lo que sí me puede tumbar el descanso definitivamente. Entonces, igual tratar de encontrar otros espacios durante el día para resolver pues, aquellas cosas que tengamos que resolver, que dialogar,
igualmente con nuestros pendientes, ¿no? O sea, todos parece que cuando nos acostamos es cuando ya nuestro cerebro empieza así como de, y te falta esto y esto y esto y esto y esto y Sí, esto, todo. ¿no? Ese no es el momento. Una estrategia que yo he leído y que he implementado es hacer una lista de las cosas que tenemos por hacer, pero no hacerla en ese momento, hacerla durante el día en un espacio donde pues estemos también tranquilos, relajados, ¿no? Y para de alguna manera como vaciar nuestro cerebro a esa hoja de papel y entonces ya a la hora que nos vayamos a acostar, pues poder conciliar el sueño de mejor manera. La exposición al sol, a la luz del sol en las primeras horas del día es súper importante, lo acaba de decir Bastante. Sanz, eso es lo que va a regular en mayor medida esta cronobiología, entonces de preferencia exponernos a la luz solar lo más pronto posible, aquí es donde quizás hacer una pequeña caminata antes de irnos al trabajo, puede ser una estrategia. Eh, ¿Qué otra cosa más por ahí? Tratar de no entrenar en las 2 horas previas a irnos a acostar, porque, pues bueno, cuando entrenamos también va a haber una serie de Sí, secreción de otras hormonas que no necesariamente nos interesan en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el caso del cortisol. sí. Entonces, también tratar de mover nuestra sesión de entrenamiento a horas en las que no sean tan próximas a irnos a acostar. Ahora, sabemos que todas estas recomendaciones pueden sonar, o sea, muy sencillas a la hora de hablarlas, pero ya a la hora de ejecutarlas puede ser complicado. ¿Cuáles son algunas de estas que tú has utilizado y cómo le has hecho para transicionar a ellas? Sí, Me sí, gustaría saber eso. sí, es muy importante. Fíjate que yo tomé un curso en la Escuela de Salud Integrativa de España. Obviamente fue online, no he ido a España, ya quisiera ir algún día, es una de mis metas. Bueno, entonces fue muy interesante porque la doctora nos hablaba de la higiene del sueño, ¿no? O sea, que muy pocas veces se toma en cuenta realmente la importancia de tener esta higiene antes de dormir. Ella hablaba de incluso 4 horas antes de dormir, que es justo como mencionas, dejar las pantallas, empezar a justo exponerte a la naturaleza, a la luz natural, no quiero decir al sol porque pues ya está decayendo, ¿verdad? Pero eso también le indica a tu cerebro de que ya es hora de dormir, o sea, esta caída del sol. Asimismo, también la caída de la temperatura corporal. Se ve y se sabe que a lo largo de nuestro día nuestra temperatura corporal va variando. Sin embargo, cuando ya va acercándose la noche, nuestra temperatura empieza a bajar. ¿Qué pasa? Ahorita mencionaste esto del ejercicio físico. El ejercicio también sube nuestra Incrementa la temperatura. temperatura. Exactamente. Entonces, eso puede afectar también al sueño. Obviamente, siempre va a ser mejor hacer ejercicio que no hacer, ¿verdad? Pero sí es importante cuidar como parte de la higiene del sueño este aspecto. Ahora me preguntas qué es lo que hacía yo o cómo lo he implementado. Fíjate que hay un psicólogo muy bueno que dio una recomendación una vez que a mí me ha funcionado bastante y es cuando tienes estas rumiaciones mentales, darte un minuto para pensarlo en la noche. O sea, ok, voy a darme este minuto, voy a pensar todo lo que tenga en mi cabeza, todo, y los problemas y esto y lo otro. Después de ese minuto, adiós. O sea, ya no más. Y funciona, realmente funciona. A mí me ha funcionado mucho. Ahora, ¿qué más hago? Por ejemplo, pues sí, obviamente dejar las pantallas, tratar de jugar, por ejemplo, un juego de mesa. Eso a mí me gusta mucho. O sea, escribir también, leer, pues realmente leer algo que no necesites No mucha, demande exactamente, cognitivamente. exactamente, no demande mucho de tu cognición o de tu pensamiento. Realmente una novela tranquila, algo relajante, eso sí que me gusta hacer. Regularmente, ya te lo comentaba, no leo mucho en la noche porque cuando ya estoy acostada es a lo mejor una página, media página y dormir, porque eso también nos comentaba la doctora, que es fundamental utilizar la cama para dormir, porque nosotros Ah, eso también es importante, sí. funcionamos por asociación. Entonces, si nosotros utilizamos la cama para ver la tele,
pues empezamos a asociar eso y por eso después nos O cuesta para mucho, trabajar. o para trabajar, o para leer también. Después nos cuesta muchísimo conciliar el sueño por eso y damos vueltas a la cama y así. Al final de cuentas, en la calidad del sueño también se toma en cuenta la latencia del sueño, como lo comentaba, cuánto tiempo tardas en quedarte dormido. Y si te quedas dormido a la hora, a las 2 horas, y tardas todo ese tiempo, pues al final también viene afectando tu calidad del sueño. Entonces sí, o sea, tomarte un tecito, obviamente dejar el agua también o los líquidos Sí. horas previas, porque tampoco queremos estar parándonos al baño, porque eso también afecta, interrumpe nuestro sueño cada vez que nosotros nos paramos al baño. Entonces es importante cuidar ese aspecto también. Pero creo que básicamente escribir, eso me ha funcionado mucho, salir a caminar también por las tardes o como dices también en las mañanas, porque también lo que hacemos desde temprano, desde las primeras horas del día, van a afectar también a nuestra calidad del sueño. Entonces, sí es muy importante tener estas estrategias que a lo mejor suenan muy difíciles, pero créeme que valen la pena y valen muchísimo la pena. También comentabas lo de la cafeína, ¿no? Porque pues la vida media de la cafeína, o sea, cuánto tarda nuestro cuerpo en degradar estas sustancias de la cafeína, pues se ha visto que algunas personas es hasta 7 horas. Entonces, imagínate, todavía cuando si tú te tomas, ay, que mi último cafecito a las 5 de la tarde, ¿hasta qué hora vas a tener esos efectos de la cafeína? Lo que termina mermándote para entrar a sueño profundo. Y ya hablamos aquí la importancia de entrar al sueño profundo. No solamente es dormir tus 8 horas, ni tus 9 horas, ni tus 10 horas, sino cuánta calidad le estás dando a esas 8 horas. Realmente es así. ¿Y qué estás haciendo previamente para dormir profundamente esas 8 horas o para cumplir con esos ciclos del sueño tan necesarios en esas horas? Entonces, lo comento porque también hay varios estudios que ya han comprobado, y esta doctora en este curso también nos lo enfatizó bastante, que incluso dormir más también es La un extensión del factor de sueño. riesgo. Sí, exactamente, también es un factor de riesgo en la salud. Entonces, no solamente dormir menos puede afectar a tu salud, sino también dormir de más. Y esto todavía no se sabe si es causa o efecto, o sea, si por dormir más las personas se enferman o si se enferman por sus Dejan de hacer hábitos, cosas tal vez que exactamente, les ayudan a mantener su salud, exactamente, ¿no? pero la cosa es que está asociado y eso sí se ha visto muchísimo. Entonces, aquí el mensaje es priorizar la calidad y para la calidad hay que tener una higiene del sueño y también para eso pues cenar temprano y no cenar alimentos que te vayan a perjudicar. También tú te vas a ir autorregulando y vas a ir viendo y midiendo. Por eso se recomienda también tener como un diario del sueño en el cual vas registrando también. Más que los relojes, se recomienda también tú mismo ir viendo cómo te despiertas, cuál es tu estado de ánimo, cómo rindes en el gimnasio, cómo te estás sintiendo, cuántas horas dormiste, cómo te sentiste con esas horas, ¿no? ¿Qué tan recuperado te sientes? Entonces, tener este diario también ayuda bastante, puede ser otra estrategia para las personas. ¿Qué más? También mucho cuidar también bastante la posición en la que uno duerme, ¿eh? Porque cuando duermes boca arriba uno tiende a abrir la boca y se sabe todo lo perjudicial que es respirar con la boca. O sea, realmente los beneficios de la respiración es a través de la nariz, porque ahí es donde están los mecanismos exactos para pasar ese oxígeno a nuestros pulmones. Ahora también, otra cosa que no he mencionado, pero creo que es importante, es que cuando nosotros dormimos, no descansamos. A lo que la gente piensa que dormir es descansar, no es así tal cual, sino que dormir reparas. En dormir tu cerebro todavía está trabajando y trabaja duro. Sí se apagan ciertas partes del cerebro como la corteza prefrontal, que es la del el razonamiento, los pensamientos y todo eso, pero se sabe que están otras áreas todavía encendidas, por ejemplo, la amígdala, la de las emociones, la parte de la imaginación, por eso es Incluso que... hay ¿Ah? partes en las que tienen mayor actividad que cuando estamos despiertos. Exacto, sobre todo en los sueños Despiertos, REM. despiertos. Sí,
Exactamente. Exacto, entonces nuestro cerebro está trabajando al máximo para limpiarse. ¿Dónde es donde le damos este descanso al cerebro realmente? En la meditación. Por eso es que, y introduzco este tema así, que espero después podamos hablar de él, pero la meditación es bastante importante para darle justo este respiro y este descanso a nuestro cerebro, que todo el tiempo está trabajando realmente. Entonces, bueno, respirar por la nariz, eso era lo que quería decir. Pero sí, o sea, también hay una palabra alemana muy curiosa que lo voy a decir y te paso el micrófono porque ya estoy hablando demasiado. Seinsgeber, algo así. No sé cómo se pronuncia bien, pero es una palabra alemana que significa indicador temporal o sincronizador, que hace referencia a a todos estos factores que influyen para sincronizar nuestro sueño, que es, como lo mencionaba, la temperatura corporal, la luz también, nuestros alimentos, todo esto que nos ayuda a tener una calidad de vida viable y una calidad del sueño también buena. Ya, te paso el micrófono. Otra Hay cosa tanto que que se decir. nos... es que se nos son muchas cosas. Otra cosa Sí, que se nos pasó a mencionar, y creo que es una de aquellas con las que las personas batallan más a menudo, es mantener horarios regulares para irse a la eso, cama y despertar todos los días de la semana. Porque ¿qué pasa? es, Que de lunes a viernes dormimos 5 o 6 horas y sábado y domingo queremos compensar. Eso afecta muchísimo la calidad y la higiene del sueño. Entonces, tratar de que todos los días, digo, tampoco hay que ser neuróticos y decir, ya son las 10 y ya me tenía que estar durmiendo, no, o sea, una ventana de media hora, ¿no? Antes y después me parece razonable, porque, como lo mencionaba al inicio, creo que es un tema, sí, definitivamente es muy importante, pero también podemos caer en el punto de la neurosis con todo esto, ¿no? Y entonces que si una noche no dormí bien y al día siguiente tengo que entrenar, no, pues ya no voy a poder entrenar, ya no voy a rendir, y empezamos a catastrofizar, cuando en realidad se ha visto que para el tipo de entrenamiento que nosotros realizamos, suele no haber tanta afectación como, por ejemplo, deportes en los que sí se requiera de una velocidad de reacción, de agilidad, de cambio de dirección. En ese tipo de circunstancias, en esos escenarios, sí el privarnos del sueño puede tener un mayor impacto. Ahora, no quiero decir con eso que, pues, porque practicamos culturismo, podamos no dormir y todo va a estar bien. Claro que nos va a afectar, sobre todo si es algo que está haciendo ya con mucha recurrencia, pero bueno, tampoco, o sea, quiero dejar en claro que pues al final siempre vamos a tener días y semanas, cosas van a pasar, como hablábamos en nuestro episodio anterior eh, con Fer, ¿no? De cómo pues suceden cosas en la vida y que tenemos que ser capaces de poder adaptarnos a esas circunstancias. Ahora, ¿cuál es la cantidad que sería adecuada para una persona que está buscando mejoras en su composición corporal, aumento de músculo, aumento de fuerza, disminución de grasa? Bueno, pues solemos encontrar que entre 7 y 8 horas es la recomendación que se da en general para personas adultas, pero se ha encontrado por la Fundación Nacional del Sueño que entre 8 y 9 horas, es decir, extender el sueño, no estoy hablando de 10, 12, ¿no? O sea, 8 o 9 horas, que es realmente una hora más de lo que se recomienda, pudiera ayudar a incrementar el rendimiento deportivo. ¿No? Y puede ser esto a través de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una etapa de pérdida de grasa, lo que ya mencionaba, podemos perder grasa más fácilmente, nuestras hormonas de la saciedad y el hambre van a estar mejor reguladas, pero también, ¿qué pasa? Estamos recortando así nuestra ventana de las ocasiones en las que comemos, ¿no? Porque si dormimos poco, pues de pronto empezamos a comer más temprano y al final pasamos más horas comiendo y eso también puede afectar la cantidad de calorías que estamos ingresando. claro. Se ha visto también, y es algo que pues todavía no está bien dilucidado, pero que no es lo mismo, o sea, si vamos a privarnos del sueño, si por alguna razón no vamos a dormir esas 8 horas, vamos a dormir, voy a decir 4, ¿no? 5, 6, afecta menos el irse a dormir más tarde, o sea, por esa vía recortar las horas de sueño, que haberse despertado más temprano de la hora en la que teníamos intención de despertar.
Pudiera ser quizá que, pues bueno, sabemos que cuando nos dormimos más tarde, esa presión que se va acumulando de esas ganas de querer dormir, incrementa y hace que podamos dormirnos más rápidamente y al final mejora la calidad del sueño así. Pero en cambio, si nos despertamos más temprano, pues eso no pudiera ser el caso. Parece Ujú. afectar más el despertarte más temprano de tu hora intencionada que irte a dormir más tarde. Tiene mucho sentido, Bueno, ¿eh? Ujú. sí, pues al final sabemos que, o sea, y anecdóticamente, cuando pasamos 2 días sin dormir bien, y por alguna circunstancia, ¿no? O sea, que un viaje, trabajo, etcétera, y al tercer día que ya podemos dormir bien, o sea, ya estamos muertos y tan pronto tocamos cama y nos quedamos dormidos. Pienso que algo así puede estar sucediendo cuando hablamos de esta postergación de la hora del sueño. Y Sí. bueno, algo más también que pienso que es importante mencionar es que pareciera también afectar la producción del sueño, la síntesis de proteínas en las miofibrillas, que sabemos que es la unidad contráctil del músculo, y bueno, la hipertrofia miofibrilar sarcoplasmática también, pero es la que ocurre en mayor medida cuando hablamos de que estamos teniendo esa ganancia de músculo. Pudiera haber también una mayor susceptibilidad a lesiones y enfermedades, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos de que afecta el sistema inmune, el sistema neuromuscular, etcétera. Entonces, pues son muchas las razones que tenemos para cuidar nuestro descanso y algo que pueden hacer las personas que nos escuchan es simplemente de las recomendaciones que hemos dado, pues tomar una o dos, pues las que sean, las que piensen que sean más fáciles de poder ejecutar y empezar con eso. Y una vez que eso ya esté un poquito más solventado, bueno, pues entonces añadir un nivel de complejidad y así sucesivamente. Más alto, sí. Fíjate que esto de lo que mencionabas es muy curioso de que te puede mejorar todavía la calidad del sueño cuando te duermes más tarde como estrategia. Y esto lo veo yo muy ligado al mecanismo de la adenosina. Se sabe que cuando nosotros estamos despiertos en todo nuestro día, nosotros vamos acumulando esta cantidad de adenosina en nuestro cerebro, que es la que al final nos ayuda a entrar a estas fases del sueño profundo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te duermes más tarde de tu hora habitual, esta cantidad de adenosina va a estar acumulada dentro de tu cerebro, la cual va a inducir a tener una mayor calidad del sueño. No por eso estoy diciendo que todo el mundo se tiene que dormir muy tarde y tiene que esperar a que se acumule la cantidad de adenosina, ¿verdad? Sí. Pero sí puede ser una de las respuestas por las cuales comentas esto de que es mejor todavía o es preferible dormirse más tarde cuando no puedes dormirte a tus horas. Ahora también se sabe que, o sea, igual que cuando te comes, no sé, cualquier cosa, o no quiero poner ejemplos de comida, cuando te cortas, ¿verdad? Te cortas, ya tienes una herida ahí y dices tú, ay, pues, ¿qué hago? O sea, para no tener esa herida, bueno, sánala y eso, pero la herida ya está. Lo mismo pasa con tu sueño, o sea, no hay que volvernos locos ni nada, pero al final de cuentas, cuando tú no duermes bien en toda tu semana y al final quieres dormir más horas para recuperar, pues bueno, no funciona así. Lamentablemente no funciona así. Puede ayudarte, pues sí, ¿verdad? También hay efecto placebo ahí, pero ya el daño se hizo y ya está. Entonces, no te vuelvas loco de que, híjole, no dormí bien, no sé qué, por un día, 2 días no pasa nada, pero tampoco quieras implementar esto de la compensación del sueño porque las cosas no funcionan así. Al final ya está eso. Ya nada más, o sea, necesitas recuperarte, eso es todo. Y para esto es justo no, bueno, se recomienda también no dormir de más en la mañana, sino más que nada despertarte a tus horas regulares. Por eso es bueno tener una organización, como lo mencionabas, tus horas de dormir, tus horas de despertar regulares. ¿Y qué pasa? Dices tú, no, pues es que no me pude dormir y dormí hasta las 12 y pues igual me tuve que despertar a las 5 de la mañana y estoy bien cansada. Bueno, sí, pero eso va a ayudar a que al siguiente día tú duermas más profundamente y ahora sí te recuperes bien, ¿no? O te sientas mejor. Al final, como siempre mencionamos, el cuerpo se autorregula solo.
y busca tratar de llegar a esta homeostasis o a este equilibrio o a este balance. Entonces, también por eso lo de la cafeína es importante resaltar el cuidado de la toma de la cafeína, porque sí, es hermosa, la amamos, sí, nos hace sentir felices en la mañana, ¿verdad? También, pero al contrario de lo que se pensara de que nos eleva nuestra energía, pues no es tal cual, sino sí, pero porque se sabe que bloquea justamente los canales de la adenosina, los receptores de adenosina, que es la sustancia que les comento que se empieza a acumular durante el día para que en la noche ya está muy acumulada y ya podemos dormir muy bien, pero esta cafeína lo que hace es que bloquea estos receptores, no los percibimos y por eso es que no nos da sueño, ¿no? O sea, también ahí entra lo de la melatonina, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, yo tenía tanto que decir, tenía un speech así, mira, súper largo, como se pudo notar, pero ya se nos acaba el tiempo, amigos, y tampoco los queremos aburrir. Y bueno, algo iba a decir sobre mi experiencia. Ah, sí, lo de las comidas que dices también. Fíjense que a mí me ha funcionado mucho eso de dormirme temprano. Yo me duermo, bueno, a las 8:30, más tardar. Entonces mi cena realmente es a las 5 de la tarde, 6 de la tarde por mucho. Y a mí, o sea, ahorita estoy en déficit, lo que sea, la verdad es que no la padezco. Yo estoy súper bien, me siento feliz, tengo muy regulados también mis horarios de sueño y mis horarios de comida y me ha funcionado en cuanto a esto como estrategia también, si lo quieren ver así, pueden probarlo, no sé. Y ya. Sí, pues bueno, yo creo que ahí es también cuestión de cada Gustos, ¿no? persona, Sí, ¿no? claro. Encontrar, porque, pues como decía, o sea, hay gente que sale de trabajar a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, Sí. y si tienen hijos, ¿no? Y hay que llevarlos a la escuela, pues es imposible. Bueno, Y eso bueno, en sí. esos casos de cuando, pues no se pueda mm, incrementar la cantidad del sueño, pues también tenemos las siestas, que si Eso. bien nunca va a reemplazar, ¿no? Pero por un día que no dormimos tan bien, sí está bien documentado que tomar una siesta desde 25 a 45 minutos puede ayudar a mejorar las sensaciones, en primer lugar, o sea, la sensación de cansancio, de pesadez, y pudiera también incrementar el rendimiento, tanto de rendimiento físico, del entrenamiento, por ejemplo, pero también cognitivo. Solamente hay que cuidar ahí que pues si no exceda esa duración, porque entonces ya empezamos un ciclo de sueño completo y es Eso. cuando nos despertamos y nos sentimos, o Peor. sea, peor que si no nos hubiéramos tomado esa siesta, Sí. y procurar igualmente que sea de preferencia durante las horas iniciales de la mañana y máximo a inicio del mediodía, para que no interrumpa con nuestra capacidad de irnos a dormir esa misma noche, porque si no, empieza el ciclo, ¿no? O sea, tomas tu siesta de 2 horas y luego en la noche ya no te puedes dormir y te duermes hasta las 2 de la mañana, al día siguiente Exacto. estás cansado y es pues este ciclo. Y ya no nada más por último de la melatonina, pues bueno, es un suplemento que pues está bien investigado, al parecer, o por lo menos no hay evidencia de que tenga efectos secundarios graves, ¿no? Es algo que se puede utilizar, pero hay que recordar que pues solamente la melatonina lo que hace es que te ayuda a quedarte dormido o dormida más rápido, La pero no latencia. garantiza Ujú. exactamente que vayas a permanecer dormido o dormida, ¿no? No. Entonces, como todo en como cualquier suplemento, sabemos que está en la puntita de la pirámide, pero siempre hay que revisar las cuestiones que están antes, la calidad del Sí, sueño, nuestros horarios, manejo del estrés, el horario sí. del entrenamiento, si podemos mover de una hora donde no nos afecte, pues bueno, será mejor. Sí, eso de la melatonina es importante porque a veces queremos comprarla para dormir mejor, pero en realidad no funciona así, porque si tú no tienes una higiene correcta del sueño, tú puedes tomar toda la melatonina que quieras, pero al final de cuentas, como ya dijimos, si nosotros, bueno, no, creo que no lo dijimos, pero si estamos nosotros expuestos a la luz y sobre todo a las luces azules artificiales, por más melatonina que nosotros tomemos, no va a funcionar porque la melatonina se inhibe con la luz. O sea, realmente la melatonina empieza a subir
gracias a nuestros ciclos circadianos, volvemos a lo mismo con el triptófano que segrega serotonina, y después de ahí empieza la melatonina. Entonces es un ciclo que si tú estás expuesto a pantallas, inhibes esta melatonina, o sea, al final no funciona tal cual. ¿Para qué tomar tanta melatonina si no vas a tener una higiene correcta del sueño? Puedes hacerlo, sí, puedes hacerlo. También sabemos que existe un efecto placebo y también sabemos que sí funciona para la latencia, como comentas, para quedarnos dormidos y todo esto. Pero bueno, creo que ya es hora de ir cerrando, y pues para esto nuestras recomendaciones de libros, Lau. De libro. Ahora sí, nada que ver con productividad, No, a ver, ¿qué nos ni traes? otras cosas, ni psicología. Ahora sí de entrenamiento. Ah, Es uno de los súper. primeros libros que compré de entrenamiento. Ya tiene Ok. bastantes años. Se llama Body Weight Strength Training Anatomy. Es de Brett Contreras, Ujú. uno de sus primeros libros. Y está muy padre. Es un libro donde pues, básicamente es una biblioteca, un glosario de ejercicios que se pueden hacer con tu propio peso corporal. Y muestra, por ejemplo, aquí, voy a enseñar a ver si se ve. Oh, Esta es sí. una chin-up, los Fíjate que a músculos mí me que se encantan esos trabajan, libros, me encantan cómo se ven los los músculos, músculos. exactamente, o sea, puedes ver la anatomía, o sea, la Sí. anatomía funcional, cuáles son los músculos que están implicados, y también los va categorizando de acuerdo a dificultad. Entonces, pues si no puedes hacer chin-ups, pues puedes hacer unos remos invertidos utilizando una mesa. Y bueno, es bastante práctico. Yo la verdad lo usé mucho durante la pandemia en los inicios. Sí. Así que nunca, sí, sí, pues bueno, o sea, al principio que no tenía una barra, digo, ya sabía hacer otra historia de cómo empezó este gimnasio, home gym, pero Sí. solamente tenía esa barra y no tenía rack ni nada, entonces pues sí, veía a ver cuál es, en vez de hacer press de pecho, por ejemplo, ¿no? O en vez de hacer pull-up o hacer un remo en máquina, pues de qué manera podía trabajar esos músculos sin tener que hacer de preferencia tantísimas repeticiones, pues algo que no me gusta en lo personal. Entonces, Ujú. sí, Estás como yo. es un libro práctico, un buen libro. Sí, es un buen libro y además muy acorde al tema de este podcast, a nuestro tema principal más bien. Entonces, bueno, ya saben, ahí les dejamos esa recomendación, y yo les recomiendo pues algo del tema del día de hoy, que se llama el libro ¿Por qué dormimos?, que es el que me chuté o me leí para este tema también, de Matthew Walker, un neurocientífico de la Universidad de Berkeley, de California. Y fíjense que ha tenido muchas investigaciones. De hecho, ha escrito más de 100 papers, más o menos, relacionados con el tema del sueño. Tiene su propia clínica, su propio también laboratorio de estudios. Realmente ha escrito mucho de este tema y ha investigado bastante. Le apasiona a lo que leí, todo el tema del sueño, la importancia de la calidad del sueño, los ciclos circadianos, etcétera. O sea, yo se lo recomiendo que lo lean. Tiene también su página de internet por si quieren buscarlo. Y al respecto de eso también hay otros autores. Por ejemplo, hay un doctor que se nombra Doctor Sueño en Instagram, lo pueden buscar también. Pero bueno, referente al libro, la verdad está bastante interesante. A mí me abrió mucho, como siempre digo, ¿no? O sea, siempre todos los libros me abren mucho el panorama y me ayudan bastante a querer seguir investigando. Entonces les recomiendo este libro también. Y les vamos a dejar en las notas bueno, aquí abajo, en los comentarios, algunos de los papers de los cuales también nos basamos para hablar en este episodio. Laura se basó en algunos, yo en otros, entonces se los vamos a dejar aquí abajo. También nuestras redes sociales van a estar por ahí abajo. Y pues gracias por escucharnos una vez más, a Lau y a mí. Esto es Science y Fierro. Bye, Lau.